Shalom, bienvenido a otro encuentro más de profecía, evento profético. Hoy tenemos como título, debemos recibir la heredad de Daniel. Interesante, ¿no? También vemos que tenemos aquí una fotografía. Hay dos personajes bien enojados. Está el personaje del presidente Donald Trump y el personaje de Francis, el mensajero, el falso profeta, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Hay disputa, hay guerra entre estas dos personas, hay discordia entre estas dos organizaciones, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver ahí, pueden apreciar, hay bastante ya enojo porque este hombre está haciendo referencia de que las ideas de este presidente van en contra de eh, la humanidad, van en contra de los inmigrantes, ¿no? Y estamos viendo aquí, vamos a ver otra fotografía más, aquí la ven, fíjense ahí. Vamos a ver, está un poquito borrosa porque no la pude copiar bien. Dice, el Papa León pide a los obispos estadounidenses que abandonen la ofensiva migratoria de Trump. La ofensiva. Entonces, vi ahorita una entrevista de un obispo de Texas que dice que es injusto lo que se está haciendo contra los emigrantes. Y obviamente hago esta referencia antes de entrar al tema porque yo espero que todo el mundo, todos los televidentes reflexionen, ¿no? Se den cuenta en el tiempo que estamos. Estamos en el tiempo de Isaías 5:20, ¿no? Donde se le dirá a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces estamos viendo de que esta gente está en contra de Trump, en contra de su política, en contra de su ley de migración, pero lo que a ellos se les olvida es que entraron 13 millones de personas hacia Estados Unidos, entró un país entero. Eh, un país recibir alrededor de 13 millones, 12 millones de personas sería imposible. Lo que se vendría abajo sería la economía colapsaría, porque ¿dónde se le daría vivienda a esa persona? ¿Cómo se va a mantener esa persona? ¿Cómo se le va a dar trabajo a esa persona? Entraron personas delincuentes, entraron personas de todas razas, y lo obvio y lo correcto y lo razonable es que se tome medida, como dice Romano 13 del 1 al 5, ¿no? Someteo a la justicia terrenal por la cual el Dios de los cielos gobierna y del universo. Entonces no podemos nosotros irnos, pasarle por encima a la política de Dios, pasarle por encima a la ley de Dios, al gobierno de Dios por nuestros pensamientos. Es imposible, es inherente nosotros tener ese tipo de pensamiento. No se puede, no corresponde. Entonces hay una guerra, hay tremenda guerra, fíjense como lo dice ahí arriba, ¿no? El título, él se opone a los alineamientos de emigración que Donald Trump ha tomado. Entonces hay una tiranía ahora mismo del Vaticano contra el departamento de ICE. Entonces, eso es una muy, muy importante noticia para aquellos que dicen que están anunciando. De hecho, vi un video que creo como que el Congreso había aceptado la ley dominical, que habían votado 51 contra 47. Hay que ver hacia dónde apunta todo esto, porque hay una tremenda repercusión en contrariedad con el gobierno de este hombre. Entonces ya yo lo había dicho anteriormente, van a haber mucha crítica, van a haber mucho combate físico, van a haber muchos atentados contra este presidente, van a haber muchas manifestaciones en la calle, muchas manifestaciones en diferentes estados, diferentes ciudades
debido a que mucha gente está en contra de este presidente. Lo único que este presidente está haciendo una reforma en cuanto a la justicia, pero el ser humano, lamentablemente, el ser humano no conoce la justicia. Al ser humano conoce la justicia simplemente cuando pierde una víctima, cuando es afectado por sus propios intereses, entonces quiere venganza. Eso no es justicia. Entonces, estamos viendo de que hay tremenda enfrentamiento con este personaje. También tenemos una información referente a lo de Daniel, cómo recibir las heredades de Daniel, ¿no? Eso está aquí. Daniel debe recibir ahora su heredad. ¿Quién debe recibir la heredad de Daniel? Somos nosotros que la debemos recibir. Para eso había que estudiar Daniel 12:13. Dice, pero tú sigue hasta el fin, porque tú te levantarás y reposarás en tu heredad al fin de los días. Dice, tú te levantarás y reposarás en tu heredad al fin de los días. Eso es muy espiritual, y ese versículo lo que está diciendo ahí que se levantará mucho como Daniel, con el espíritu de Daniel en los tiempos finales del fin del tiempo. Dice, pero tú sigue hasta el fin, porque tú te levantarás y reposarás en tu heredad al fin de los días. Entonces es interesante que Daniel dice ahí. Vamos a ver lo que dice la heredad de Daniel. Para eso había que poner esa cita. Aquí está la cita, fíjense aquí. Ahí lo dice, ahí está Daniel. Ahí está. Daniel 12:13 y Daniel 12:9 también, al 12:4, 12:10, 12:13. Vamos a leerlo para ver qué es lo que Dios nos está diciendo ahí, qué es lo que nos relaciona. Vamos a comenzar con Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. 2 puntos. Muchos correrán de un lado a otro, coma. Está sucediendo, estamos de lo que estaba hablando ahora mismo, de la emigración. Muchos correrán de un lado a otro, muchos entraron, pero ahora tienen que salir. Y dice, y la ciencia se aumentará. Entonces ahí dice el mismo el 9, y dijo, anda Daniel, que esta palabra está cerrada y sellada hasta el tiempo del fin, hasta el tiempo de nosotros. Entonces ahí mimito dice el 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas lo limpio obrarán, más lo limpio obrarán. Dice, más los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. O sea, los entendidos son los que serán emblanquecidos y purificados, más lo impío impíamente y ninguno de los, dice impíamente, obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Entonces, cuando dice aquí que los impíos obrarán impíamente, está relatando Isaías 5:20. ¿Qué dice Isaías 5:20? Le llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Entonces estamos viendo ahí que ese versículo también se relaciona con Isaías. Y el último, que era el 13, pero tú sigue hasta el fin, porque tú te levantarás y reposarás en tu heredad al fin de los días. Entonces, fíjese algo, aquí está el presidente Donald Trump ya celebrando alguna victoria del pacto que hizo con Hamas. Interesante eso. Y de parte mía me agrada porque van a dejar de morir personas ahí. Alabado sea el nombre de Dios. Pero fíjese qué está pasando en otro lado. Vamos a leer ahora Mateos. Aquí está Mateo 24. Mateo 10:34 con Isaías. Ahí está Isaías 57.
Isaías 57, 15 y 19. Paz únicamente para los humildes. Entonces vemos que ya se está promulgando paz en Israel y Gaza. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice Mateo 10? Vamos allá, Mateo 10, 34. Dice Jesús: no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Entonces aquí vemos paz únicamente para los humildes. Se cita Isaías 57, 15 al 19. Dice, esta palabra está dirigida a lo que atento a su verdadera situación, y susceptible a la influencia del Espíritu de Dios, se humillan delante de Dios con corazón contrito, pero Dios no puede ofrecer la paz a los que no quieren escuchar el reproche divino, que son voluntariosos e indóciles y que se han propuesto continuar en su propio camino. No puede curarlo porque no quieren reconocer que necesitan curación. Dios declara de la verdadera condición de ellos. Dice, los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Carta 106. Entonces, hablando de eso, vamos a ver unas imágenes. Son bien fuertes esas imágenes porque esto es lo que está pasando ya en Mozambique, Nigeria. Ahí estamos viendo, esos son grupos terroristas también allá. Miren cómo están armados en compas a montaña para que no se reconozca su físico. Están hablando ellos ahí y están presentando un cartel, el nombre de su grupo. Y eso es un templo, una iglesia donde ellos le prendieron fuego. Entonces, miren aquí, estos son los cristianos. Fueron 30 los cristianos que murieron. Ahí lo puede ver, fíjese ahí. Es increíble, ¿no? Fíjese, 30 los cristianos que murieron. Vamos a verlo más de cerca, mírenlo ahí. Fíjese el rostro. Ese cristiano está lleno del Espíritu Santo, miren. Mire qué sereno está esa persona sabiendo que en ese momento va a morir. Eso es un cristiano lleno del Espíritu Santo. Él está viendo cómo están eliminando los otros. Mire ese. Cómo se ve ahí también. Fíjese ese. Cómo se ve. Esos son cristianos. Y aquí vemos otro. Solamente salieron ellos 3. Ahí vemos el grupo que le dio muerte a 30 de ellos, señores. Esto es increíble en Mozambique, Nigeria. Entonces estamos viendo que mientras por un lado se habla de paz, por otro hay guerra, por otro hay muerte, porque eso es lo que dijo Jesús: yo no he venido a traer paz, sino espada, ¿no? Entonces fíjense, mira, aquí podemos ver, ese fue el templo de la iglesia donde ellos fueron, donde se quemó. Ahí estamos viendo, ese es el templo de la iglesia donde ellos fueron quemados. Entonces, es interesante, ¿no? Es muy interesante. Dice la palabra de Dios. Fíjese lo que está sucediendo. Vamos a Mateo 24. Fíjese lo que está sucediendo ahí. ¿Qué dice aquí? Mateo 24, 9 vamos a dejarlo hasta el 19. Dice Mateo 24, 9. Dice, entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Ahí está Jesús, lo está diciendo, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Entonces dice el día, y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán uno a otro y uno a otro se aborrecerán. Eso es lo que está pasando. Hay un aborrecimiento entre la misma hermandad, entre las mismas iglesias. Hay un aborrecimiento, ¿no? Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, hay muchos falsos profetas y estamos viendo en las redes, principalmente de YouTube, hay muchos falsos profetas predicando
el evangelio de Dios, instando a que cierta persona muere y que cuando murió fue a Cristo, pero la palabra de Cristo dice que Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces hay muchas falsedades en las redes, hay que tener mucho cuidado, señores. Entonces dice el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aquí es donde viene la heredad de Daniel en nosotros, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Yo le pregunto, ¿usted perseveró, Daniel? Sí, perseveró. Daniel perseveró en varios gobiernos y esos varios gobiernos siempre lo cogieron a él y lo pusieron como sátrapa. Sátrapa es gobernador. Tanto el gobierno de Babilonia con Nabucodonosor, con el gobierno de los medos y los persas con Darío, lo pusieron también de gobernador. Daniel pasó por muchos, sus compañeros hablaron falsedades de él y ordenaron leyes para hacerlo caer en trampa, lo metieron al pozo de los leones, pero como quiera Daniel perseveró. Entonces ahí es donde se manifiesta la heredad de nosotros en Daniel también, que nosotros debemos soportar y perseverar, así como Daniel perseveró. Eso es excelente, ese mensaje ahí. No sé cuánto lo han entendido, cuánto lo entenderán, pero yo espero que lo entiendan de esa manera. La heredad de Daniel será recibida por nosotros. Nosotros tenemos que permanecer así como él permaneció en varios gobiernos, Hago el énfasis, ¿no? Porque hay muchos que dicen que no. Dice, pero tú, Daniel 12:13, pero tú, Daniel, sigue hasta el fin, porque tú te levantarás y reposarás en tu heredad al fin de los días. Entonces, vemos que Daniel se mantuvo en dos gobiernos poderosísimos, dos imperios que se levantaron en lucha a muerte. Entonces él permaneció y aún su mismo compañero, lo mismo que está acá, que dice en Mateo 24:9, entonces os entregarán para ser atribulado y os matarán y seré aborrecido de todas las naciones por causa de mi nombre. A Daniel lo entramparon, a Daniel lo acusaron de orar 3 veces a Dios. Entonces fue lanzado al pozo de los leones porque se había promulgado un decreto y ese decreto Daniel lo violó, pero lo violó sin él darse cuenta. Él dijo que no iba a dejar de orar a su Dios, entonces él perseveró, pero como quiera ese Dios, aunque lo metieron en el pozo de los leones, ese Dios cerró la boca de esos leones y no le hicieron daño a Daniel. Entonces, esa heredad de Daniel debe permanecer en nosotros, así como Daniel triunfó en esos dos gobiernos, así también nosotros debemos triunfar como Daniel lo hizo. Y es donde se ve las heredades de Daniel, ¿no, señores? Y es donde nosotros debemos permanecer. Miren esos hermanos, ellos por aceptar el nombre de Jesús fueron fusilados, señores. Mírenlo ahí. Por aceptar el nombre de Jesús fueron. Pero miren qué tranquilidad, qué paciencia tienen ellos, porque el Espíritu Santo lo estaba guiando, el Espíritu Santo lo estaba dirigiendo. Entonces, esa es la heredad que nosotros debemos de mantener. Entonces, en Daniel 12, ¿por qué debemos permanecer en esa heredad? Ahí nos vamos a Daniel 12:7. ¿Qué dice Daniel 12:7? Y vi a un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por aquel que vive por siempre, que será por tiempo y la mitad de un tiempo. Y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, toda esta cosa será cumplida. Cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, ¿de qué me está hablando ahí?
Daniel 12:7, me está hablando lo que dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a toda la nación, entonces vendrá el fin. Está hablando ahí en Daniel 12:7 del derramamiento del Espíritu Santo. Cuando se derrame el Espíritu Santo, entonces ahí se levantará ese varón vestido de lino, el cual está sobre las aguas del río, y el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por aquel que vive que solamente le iba a dar tiempo de un tiempo y la mitad de un tiempo. Y esa mitad de un tiempo están con Daniel 12:7, está con Mateo 24 del 9 al 15, lo que yo le acababa de leer. Eso está combinado ahí. Ahí empiezan los 1260 días. Escúchenme bien. Mateo 24 del 9 al 15, cuando se vayan cumpliendo, ahí están los 1260 días. Entonces vemos aquí que nos está hablando que ahí en esos 1260 días es que se va a promulgar la ley dominical. Entonces, eso lo vemos en Eventos de los Últimos Días, página 278. Dice día y hora de Jesús venir. Página 278. Día y hora de Jesús venir. Eventos de los Últimos Días, página 278. Y dice aquí, está hablando de la personificación de Satanás, páginas 165, 166, 167. Dice, cuando se promulgue la ley dominical, entonces después de 60 días, la ley dominical sería ¿qué? Nacional. Sería un dictamen nacional, se promulgará en los 1260 días, y estos son literales. Entonces habrá un pronunciamiento de 30 días que nos llevará a 1290 días. Ahí se promulgará nacional en el país entero, y después de 45 días, que son los 1335 días, se promulgará en el mundo entero, en toda nación, tribu, lengua, se dará el decreto a muerte. Entonces, usted tiene para salir, como dice en Mateo 24, usted dice aquí, Mateo 24, escuche lo que dice aquí. Dice 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa, porque dice aquí, hay de los que estén en cinta y las que estén amamantando en aquellos días. Dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Entonces estamos viendo aquí que dice aquí, por tanto, el 15, 24:15, Mateo dice, por tanto, cuando veréis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que le entienda. La abominación es el decreto de que se debe de adorar el domingo. Esa es la abominación. Ahí es donde se va a dar el decreto de los 1335 días, 45 días después que se haga nacional en los Estados Unidos, se va a hacer internacional después de 45 días. Entonces, lo que está diciendo en Mateo 24, 16, 17, 18 y 19, usted debe de salir. Usted tiene entre 30 días más 45 días. Estamos hablando de cuántos días. Estamos hablando de 50, 60, 75 días para usted huir. 75 días usted tiene para huir. Después que se dé el decreto de la ley dominical, usted tiene 75 días para huir. Usted debe de tener un lugar donde usted ir. Debe tener un lugar preparado. Usted tiene 75 días para viajar, para hacer lo que sea. Ya después de ahí se dará el decreto de muerte. Entonces, por eso es que Jesús dice,
Bienaventurado el que llegue a los 1335 días, porque se dará el decreto de muerte. Y eso es muy interesante que usted lo comprenda, muy interesante que yo lo entienda, que todos lo entendamos. Y por eso es que debemos estar preparados. Y ahí es donde vamos a recibir la heredad de Daniel. Es interesante, ¿no? Porque fíjese lo que dice también en Isaías 57, del 15 al 19. Dice, porque así dice el alto, el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Dice, yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebranto y la humildad del espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, porque no contenderé para siempre, ni para siempre guardaré el enojo, pues decaería ante mí el espíritu. O sea que si Jesús se mantiene enojado con el mundo, como el mundo está yendo, el espíritu decaería delante de él. O sea que él va a tener que ponerle atención al mundo, dice. Y dice aquí, o el espíritu decaería para mí. Entonces dice aquí que porque no contenderá a mí para siempre, ni para siempre guardaré mi enojo, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Interesante. Por la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto su camino y lo sanaré y lo guiaré y le daré consuelo a él y a su enlutado. Yo creo el fruto de los labios, paz al lejano y al cercano, dice Jehová, y lo sanaré. Mas los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Entonces estamos viendo ahí que esos son los juicios de Dios. Esa lectura es para este tiempo. Esa carta de Mateo, esa carta de Daniel 12:7, de Daniel 12:4, Daniel 12:10, Daniel 12:13, y para este tiempo, para nosotros reflexionar, para nosotros buscar a Cristo en espíritu y en verdad, señores. Los tiempos son críticos, muy críticos. Nosotros debemos de avanzar, debemos de procurar, porque mientras algunos gritan paz en algún lado, mientras algunos gritan paz en algún lado, hay enfrentamiento en otro. Hay paz en Gaza, sí, se ha firmado ya, se ha firmado un acuerdo, posiblemente ya, según el presidente Trump, el lunes estarán entregando rehenes de Hamas hacia Israel. Pero mientras hay paz aquí en Gaza, ya se ha conseguido la paz, hay muerte por el nombre de Jesús en otro lado del mundo. O sea que lo que Jesús dice y lo que Jesús hace es una realidad. Fíjense ahí, el templo donde ellos estaban, cómo lo quemaron, le prendieron fuego, ¿no? Y se tiran fotos ahí delante de ellos para publicarlo. Eso es increíble. Ese era el templo, ahí ya está ardiendo el templo. Y aquí era antes de arder. Fíjense ahí, es el mismo templo antes de arder. Ahí está. Y este es el templo después que está ardiendo, fíjense. Entonces ahí lo vemos, señores. Entonces, y 30 cristianos fueron fusilados. Y esos son 3 de los 30. Y es lamentable, ¿no? Dios tenga misericordia de las almas de ellos y de su espíritu. Pero nosotros debemos de recibir la heredad de Daniel. Así que roguemos al Padre y roguemos al Hijo por el Espíritu Santo para que nos dé esa mansedumbre que tienen esos que están ahí sentados, nuestros hermanos que murieron por el nombre de Jesús. Así que mucha bendición, que el Hashem lo llene del Espíritu Santo
Nos veremos en la próxima con otro mensaje dedicado a la palabra de Dios. Que el Hashem sea con cada uno de ustedes. Shalom.